Chicos, tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de literatura. Y según nuestra línea de tiempo, nos tocaría literatura medieval. Ya hemos hablado acerca de la literatura grecorromana. Y la literatura medieval va a surgir a raíz de la caída del Imperio Romano. Pero para ello vamos a ver unos antecedentes. En el año 313, Constantino I decretó la libertad o la legalidad en Roma a una religión clandestina. Años más tarde, el emperador Teodosio decreta que sea la doctrina oficial de Roma e inicia la persecución a quienes la negaran llamándolos paganos. Ellos fueron, digamos, los últimos emperadores de Roma y el declive para esa gran cultura, ¿no? Como contexto histórico tenemos que inicia hacia mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras. Concluye en el siglo XV con la caída de Constantinopla y la invasión de América. En el medioevo se pueden distinguir tres grandes etapas: la Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media. En el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la institución que unificó el mundo occidental, y lo vamos a ver de acuerdo a las obras que vamos a dar a continuación y sus representantes. Jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en la cultura de los hombres del medioevo. Una de las lenguas que gozó de mayor prestigio de este periodo fue el latín. Ya en la Baja Edad Media comenzaron a surgir creaciones orales en nuevas lenguas, llamadas lenguas vulgares. Estas fueran francés, el inglés, el alemán, el castellano y el italiano. Ahora, la Alta Edad Media tiene como periodo del siglo V al siglo XII y se caracteriza por el retroceso socioeconómico y cultural. La vida social se concentra en el campo, configurándose el feudalismo, los campesinos siervos y la debilidad del comercio y de la economía monetaria. En el caso de la Edad Media, tiene un periodo del siglo XII al siglo XV. En cambio, se va produciendo el resurgimiento de las ciudades y del comercio. El feudalismo comienza a entrar en crisis y aparecen las primeras manifestaciones capitalistas. En este cuadro podemos ver el esquema entre la Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media. Como hemos dicho, la Alta Edad Media, según nuestro contexto sociocultural, inicia en la caída de Roma y la invasión de los bárbaros, ¿no? En España, como en el resto de Europa, esta etapa es histórica porque nacen nuevas creaciones literarias. Y fue una edad de retórica y escolástica que vivía. En el medioevo, como contexto sociocultural, tenemos el feudalismo y las guerras, las cruzadas, ¿no? Nacen nuevas figuras literarias como la lírica, épica, el mestre de clerecía, tanto en España como en el resto de Europa, y lo vamos a ver más adelante. En el caso de la Baja Edad Media, el afianzamiento de la burguesía y las monarquías irrupción del humanismo, caída de Constantinopla, ¿no? Ese es el contexto sociocultural, y vamos a ver la narrativa, la lírica, los pre-renacentistas
Y al concluir, digamos, esta etapa va a nacer una nueva corriente literaria, ¿no? El renacentismo con el Trecento italiano. ¿Qué características tiene la literatura medieval? Pues tiene una visión teocentrista del mundo. La vida del hombre gira en torno de Dios. Su temática es heroica, histórica y religiosa. Y eso vamos a verlo en los juglares. Su evolución de la lírica hacia su sentido subjetivo. Tiene recesión científica. Se expuso la literatura de todo rasgo científico. Exaltación a lo nacional. En la filosofía predomina la escolástica, la cual busca reconciliar la fe y la razón. Su lengua internacional y erudita es el latín. Surgen los trovadores. Ahora, ¿qué son los trovadores? Son poetas cultos y palaciegos cuya poesía es escrita. A su vez también surgen los juglares. Y estos son artistas polifacéticos. Acá podemos ver un juglar, ¿no? Que eran músicos, bailarines, payasos, bufones de la época que difundían los cantares de gesta. Vemos un poco la evolución literaria. En el siglo X se originan con las glosas, que eran breves explicaciones de latín que dejaba comprenderse. Ahí podemos encontrar a las glosas silenses de Silos y las glosas emilianenses de San Milán. Ya en el siglo XI nacen las jarchas mozárabe, que son poesías o poemillas que cantaba la gente de la calle por su belleza. Y por su belleza atrajeron la atención de los poetas árabes y hebreos. Aquí podemos ver una jarcha que traducido al español dice: mi corazón se va de mí, oh Dios, ¿cómo se me tornará? Tan fuerte mi dolor por el amado. Enfermo está, ¿cuándo sanará? Ya en el siglo XII se inician los mesters de juglaría. Estas narraciones épicas constituyen a los cantares de gesta como poema del mío Cid. Los rasgos característicos de las obras que componen el mestre de juglaría son que las obras son de carácter anónimo, son cantados por los juglares y hemos dicho que los juglares eran músicos, ¿sí? En ella se utilizaban una métrica irregular, tratan asuntos heroicos y destinan a la recitación pública. Vamos a hablar un poco del cantar del poema de Mío Cid. Como característica del Mío Cid tenemos que es de género épico porque va a narrar una hazaña. Es de especie cantar de gestas, su autor es anónimo ya que pasaba de voz en voz en los juglares y tiene como estructura 3.730 versos irregulares y está compuesto por 2 juglares con rima asonante y monorrima. El tema principal es la pérdida y el recobro de honor de Cid. Dividido en 3 partes, el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Como ya lo hemos mencionado, el cantar de Mío Cid trata el tema de honor, un valor de gran importancia, gente de aquella época y la necesidad de recuperar la honra perdida
es lo que da las hazañas acometidas por un héroe. Ahora, ¿cómo inicia este poema? Inicia con el destierro del Cid, ¿no? Como primera parte. Primer motivo de deshonra. Acusación de robo. Este deshonor supone también el ser desposeído de heredar o posiciones en vivar, ¿no? Y privado de la patria potestad de su familia. Ahora, tras conseguir la conquista de Valencia, gracias a su prudencia y astucia, consigue el perdón real y a la nueva heredad al señorío de Valencia. Ratifica su nuevo estatus como señor de vasallos y se conciertan las bodas de las hijas del Cid, con un linaje de mayor prestigio, como son los infantes de Carrión, ¿no? En las bodas de las hijas del Cid se van a concretar con los infantes de Carrión. El destino, sin embargo, es imprescindible y transforma este momento de felicidad en una nueva caída de la honra del Cid. Debido al ultraje de los infantes, a las hijas de Cid, que son vejadas, malheridas y abandonadas en el rodeblal de Corpes, que supone, según el derecho medieval, el repudio de facto de estas partes de los infantes de Carrión, ¿no? Por ello el Cid alega la nulidad de los matrimonios en un juicio en que los infantes de Carrión queden infamados públicamente y aparte los privilegios que antes detenaban como miembros de séquito real sean anulados, ¿no? Ante esto, las hijas de Cid conciertan matrimonio con los reyes de España. Es ahí donde llega el máximo ascenso social para el Cid, ¿no? Está compuesto de estas tres partes. Continuando con la evolución, en el siglo XIII y del siglo XIII al siglo XIX, nacen los Mester de Clerecía. Es el oficio o forma de escribir de los clérigos, ¿no? Sus principales características son, en ellas se utilizan principalmente la cuadernavía y a diferencia de los juglares no tratan asuntos heroicos sino temas religiosos. Son ascéticos, didácticos, amorosos y legendarios. Su finalidad suele ser didáctica. El autor toma siempre como base para su escritorio una obra antigua. Entre estos representantes, quienes destacan fue Gonzalo de Berceo con Milagros de Nuestra Señora, Alfonso X con la Crónica General, Juan Ruiz, llamado el Archipreste de Ita, con el libro del Buen Amor, Pedro López de Ayala con su obra El Reinado de Palacio y el infante Don Juan Manuel con El Conde Lucanor. Ya en el siglo XV vamos a ver la caída del sistema medieval, sistema feudal. Y ya se puede llamar esta época pre-renacimiento, ¿sí? Entre sus representantes se encuentran Jorge Manrico
Manrique con las coplas a la muerte de mi padre, Íñigo López de Mendoza el Márquez de Santillán con Serranillas, Fernando de Rojas con La Celestina, Helio Nebrija con Primera Gramática de la Lengua Española. Ahora, Jorge Manrique, este representante o poeta prerrenacentista, nació en Paredes de Nava en 1440. Era de ascendencia nobilísima y su padre fue guerrero muy célebre, por eso era considerado el segundo Cid. Murió a temprana edad, a los 39 años, cuando trataba de asaltar el castillo de García Muñoz. Al amortajarlo, le encontraron en el pecho 2 coplas contra el mundo muy parecidas a la que dedicó a su padre. Entre sus obras tenemos composiciones menores y mayores. Las menores van dirigidas al amor y las composiciones mayores digamos, fueron las más representativas, y se puede identificar ahí el prerrenacimiento con la copla a la muerte de su padre. En cambio, las composiciones menores fueron de amor dirigido a su musa, que fue su esposa, ¿no? Tenemos Profesión en la Orden del Amor, Disputaciones, Escala, Castillo de Amor. Las coplas a la muerte de su padre. Es de género lírico, especie elegía, estrofas, tiene 40 estrofas. Los personajes que vamos a ver en estas coplas es a Rodrigo Manrique, su padre y la muerte. Entre la copla 1 a la copla 13 es la parte más filosófica. Se inicia el poema con unas consideraciones de tipo general en torno a la fugacidad de la vida terrenal y la inestabilidad de las cosas mundanas. Respectivamente, las coplas 14 a la copla 24 alude a otro tipo de vida menos efímera, la vida de la fama, y la ilustra con un lúcido y solemne desfile procesional de los muertos ilustres, perfectamente jerarquizado, como teniendo la cabeza el rey Don Juan y detrás toda la corte de grandes señores. De la copla 25 a la copla 40 introduce un tercer tipo de vida, la que triunfa. Sobre las otras dos, la vida eterna, ejemplificada en Don Rodrigo Manrique, aquí se produce la individualización del tema del poema. La muerte finaliza, pues, con el elogio particular de Don Rodrigo y el diálogo que mantiene con la muerte, tras el cual viene la aceptación, la oración final y el paso definitivo. Podemos ver que él separa los tipos de vida, ¿no? Ahora, vamos a ver los representantes según el género en la etapa medieval. Tenemos como género lírico, que, bueno, ya repasando y haciendo un resumen, constituye los cantares de gesta, que eran obras
composiciones recogidas orales por los juglares, ¿no? Iban de pueblo en pueblo. Y estas relatan siempre hazañas. Quienes destacan aquí es el Cantar de Roldán como el poema de Mio Cid. En el caso del género lírico, resaltan los trovadores, poetas cultos del sur de Francia, que desarrollaron la nueva lírica amorosa en el siglo XII y XIII. Destacan también ahí el Trecento italiano, el Dolce Stelo Nuevo, con Cunicelli, Cavalcanti y Dante Alighieri, este último autor de la Divina Comedia, a cual también se le reconoce como un pre-renacentista. En el caso de la narrativa renacentista encontramos a Decameron, un conjunto de relatos de variada índole escrita por el italiano Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Como pueden ver, estos periodos se les considera mucho en la literatura medieval, pero tanto Dante Alighieri como Decameron y Enrique son considerados como precursores del prerrenacentismo, que va a dar inicio a una nueva corriente literaria, el Renacimiento. Ya. Ahora, le voy a adjuntar el link o sea, el PDF de las alternativas que tenemos en el libro. Asimismo, aquello que va a ser para copiar en el cuaderno está renombrado en la diapositiva con una estrella, ¿no? Solamente son 1, 2, 3 y 4. Solamente son 4 diapositivas que tienen que copiar en su cuaderno, ¿sí, chicos? Lo demás es datos que lo pueden encontrar en su libro. Eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día.